Muchas bendiciones nuevamente. Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Génesis, esta vez en el capítulo 18. Gloria a Dios porque has seguido estos estudios hasta este capítulo y seguramente el Señor ha tocado tu corazón para que sigas adelante, también escudriñando, estudiando y aprendiendo más de la doctrina pura y verdadera que nos enseña la Biblia. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 18. Este es un capítulo muy interesante porque es la instancia previa a uno de los acontecimientos más importantes, o por lo menos los más populares que se conocen del libro de Génesis. Y este capítulo nos relata una instancia antes de lo que es la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19. Sin embargo, en esta oportunidad no nos vamos a detener a meditar en el hecho de que nuestro Dios destruyó con fuego y azufre estas dos ciudades. En el próximo capítulo lo estaremos haciendo y extrayendo de allí las enseñanzas hermosas que nos da la palabra en el Antiguo Testamento. Pero en esta oportunidad estaremos meditando acerca de un versículo que apoya parte de la meditación que queremos estar haciendo, y ese versículo, si deseas, acompáñame en el capítulo 3 del libro de Proverbios. Aquí vamos a ver esa pequeña cita, ese versículo cargado de poder y de verdad. Es el versículo 32 del libro de Proverbios en el capítulo 3, Proverbios 3:32, donde dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová abomina al perverso, pero tiene íntima comunión con los justos. Ya hemos estado hablando acerca de ese concepto sumamente importante de la justicia ante los ojos de Dios. Y vamos a ver cómo Abraham era un hombre justo ante los ojos de Dios, y vamos a ver cuál es el nivel de intimidad que Dios sostuvo, que Dios mantuvo precisamente con Abraham. Porque Dios es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un ser vivo que se mueve, que se manifiesta. Porque nosotros somos seguidores e hijos del Dios viviente, del Dios poderoso, el único Dios vivo y verdadero, digno de honrar, digno de alabanza, digno de glorificar en espíritu y verdad. Porque Dios es espíritu, y en espíritu y verdad es necesario adorarle. Así que acompáñame entonces al libro de Génesis, capítulo 18, y vamos a meditar acerca de la justicia que Dios ama, la justicia que incluso Dios alaba en los hombres. Y esa alabanza que viene de Dios es una alabanza pura, es una alabanza que viene, como dice la Biblia, como ríos de agua viva. Es una alabanza que renueva la intimidad que Dios ofrece a los hombres y mujeres justos. Es algo sencillamente inigualable. Acompáñame entonces, capítulo 18 de Génesis, que se titula Promesa del nacimiento de Isaac. Recordemos que Isaac es el hijo de Abraham. En este caso constituye el segundo hijo, pero es el hijo que le nació a Abraham y a Sara según la promesa que Dios le había hecho. Y vamos a ver cómo Dios empieza a manifestar, como se ha venido manifestando durante todo el libro de Génesis, y como lo seguirá haciendo a lo largo de todas las escrituras hasta el Nuevo Testamento, y aún como lo sigue haciendo en nuestras vidas. Recuerda que si no has tenido una experiencia de poder, una experiencia que evidencie milagros, prodigios y señales de parte de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, ciertamente estás muy cerca de vivir a ese Dios vivo y poderoso que se manifiesta en una multiforme manera. Dios obra de diferentes formas en nuestras vidas, y vamos entonces a invocar a este Dios poderoso con un corazón dispuesto, con un corazón sincero y con mucha atención. Voy a estar leyendo este capítulo entonces de corrido, y al final estaremos meditando acerca de esa justicia para que aprendamos cómo es que Dios se acerca a los justos, y para que aprendamos cuál es el camino para buscar esa intimidad maravillosa que Dios le da a los hombres y a las mujeres justos. Versículo 1 del capítulo 18 de Génesis. Dice la Biblia que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, esto es, le apareció a Abraham, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él.
Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí está hablando de que Abraham estaba sentado bajo el sol cuando vio 3 varones, a los cuales salió muy emocionado a recibir. Versículo 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Estos 3 varones de los que habla la Biblia muy probablemente sean ángeles en medio de los cuales iba la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Muy probablemente en medio de estos 3 varones iba lo que se llama comúnmente en el Antiguo Testamento como el ángel de Dios, es decir, la imagen visible de Dios Todopoderoso. Imagínate qué gran bendición, imagínate qué gran emoción la de Abraham. Ahora, fíjate cuán gran discernimiento tiene Abraham para saber que en medio de aquellos 3 hombres estaba la presencia gloriosa de nuestro Dios, a través de toda su deidad encarnada en un hombre. Fíjate lo que es conocer a Dios. Cuando tú ves a Dios, lo ves en este caso de forma física, pero tú también puedes ver a Dios obrando en tu vida a través de prodigios, milagros, sanidades, a través de dones espirituales, a través de manifestaciones de poder, porque Dios es un Dios poderoso. Versículo 4. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, le dijo Abraham a los 3 varones, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho, es decir, le aceptaron, aprobaron ese ofrecimiento de Abraham. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara. Cuando habla de tienda es como una suerte, una especie de tienda de campamento, tiendas de camping como las conocemos nosotros. Pues en aquella época, por tratarse de hombres que estaban permanentemente andando de ciudad a ciudad, de tierras a tierras, de pueblo en pueblo, pues ellos acampaban en tiendas justamente. Y dice el versículo 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer?, preguntaron los hombres a Abraham, y él respondió: aquí en la tienda. Versículo 10 dice que entonces dijo: de cierto volveré a ti. Aquí ya está hablando ese Dios vivo y de poder encarnado en un hombre visible ante los ojos de Abraham. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Según el tiempo de la vida, esto es una expresión que Dios está queriendo dar a entender a Abraham, que no es según el tiempo de Dios, sino que pasado un año se manifestaría nuevamente, y en esa manifestación ya vendría Dios en presencia de aquel hijo, de aquella promesa. Vamos a ver por qué se requiere de tan grande bendición. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Según la Biblia nos habla en los anteriores capítulos, ellos eran 2 ancianos de alrededor de 100 años, más o menos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entenderemos que la costumbre de las mujeres de la cual habla es el periodo mensual de las mujeres, por lo cual era humanamente imposible que Sara pudiera tener aquel bebé. Entonces dice el versículo 12 que Sara se rió, pues Sara entre sí, diciendo, Sara pensaba y se reía: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, es decir, después de que estoy tan viejita voy a tener un hijo. Y se reía, pero no contaba, ella no sabía que era Dios Todopoderoso el que se estaba manifestando y glorificando en aquel momento. Entonces Jehová, estando ahí presente, dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Recuerda que nuestro Dios conoce tus pensamientos, aunque esos pensamientos estén de tu corazón hacia adentro, aunque esos pensamientos no pasen por tu boca, Dios sabe lo que estás pensando. Y este es un ejemplo que dice que el Señor dice: ¿y por qué se está riendo Sara de lo que yo acabo de decir? Dice el versículo 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil?, preguntó Dios. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, reafirmó, Sara tendrá un hijo.
Ya sabemos que cuando Dios hace una promesa, esa promesa se cumple. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, ese propósito se cumple. Así tu corazón no esté dispuesto a creer, ese propósito de Dios se cumple. Seguimos adelante en el versículo 15. Entonces Sara negó, se puso asustada Sara, por supuesto, y dijo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sí te has reído, dijo el Señor. A continuación hay un siguiente subtítulo que dice: Abraham intercede por Sodoma. Y en este siguiente subtítulo, que tiene algunos versículos, es donde la Biblia nos enseña acerca de ese hombre justo, acerca de esa intimidad gloriosa que Dios le da a los justos. Debemos entonces estar muy atentos a esta lectura y a esta meditación para aprender cómo es que nosotros podemos ser justos y justas para poder alcanzar esa intimidad, esa comunión. ¿Qué es comunión? Comunicación. Porque así como tú le oras a ese Dios vivo y de poder, ese Dios te responde. Recuerda que ese Dios se responde a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, pero perfectamente es un Dios vivo y poderoso que se puede manifestar de forma visible. En una visión te puede dar una experiencia gloriosa, a través de un sueño te puede dar también una experiencia y hablarte y responderte en intimidad. Ese Dios vivo y de poder. Y mi gloria, quien te habla, es de reconocer y dar testimonio de que ese Dios maravilloso permanentemente tiene comunión con este siervo, con este servidor. Gloria a Dios, gloria a ese Dios vivo y de poder, que se ha complacido y se ha agradado de tener comunión con los hombres. Y tú que me escuchas también tienes esa posibilidad. Solo falta que abras tu corazón y que te asinceres con ese Dios de poder para que vivas experiencias maravillosas. Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces dice que ya iban los varones, es decir, los ángeles, muy seguramente son ángeles los que describe la Biblia, y Abraham iba con ellos. Y Jehová dijo: nuestro Dios Todopoderoso, hecho hombre, en aquella oportunidad pensaba en su interior, porque él ya sabía que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, pero pensó: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Es como un amigo, como ese amigo que piensa: ¿será que yo verdaderamente voy a hacer esto y no le voy a decir a mi amigo lo que voy a hacer? Cuando nos tenemos tanta confianza, cuando él es tan fiel conmigo y cuando yo soy tan fiel con él, voy a dejar de compartirle y de confesarle lo que voy a hacer. Este es el Dios que te estoy invitando a conocer. Este es el Dios que te está invitando a vivir, a nacer, a crecer espiritualmente, a que vivas una vida llena de prodigios, de milagros, de señales, de transformación, de crecimiento espiritual. Este es el Dios que te habla a través de la Biblia. Este es el Dios que te predico. Vamos al versículo 19, donde dice el Señor: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Aquí están estas dos palabras sumamente importantes: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Te explico un poco por si no has tenido la posibilidad de entender. Lo que pasa en este capítulo es que iban entonces, después de haber comido los ángeles, evidentemente estaban manifestados en carne, físicamente, por lo cual también tenían hambre, por lo cual también tenían calor y sed, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo sed, tuvo hambre, tuvo dolor, porque estuvo en presencia de un hombre. Esta es una escena similar donde nuestro Dios tomó la presencia de un hombre y venía acompañado por dos varones. Entonces, cuando se disponía a destruir a Sodoma y Gomorra, él pensó dentro de sí: pero voy a hacer esto sin contarle lo que voy a hacer a mi amigo Abraham. Cuando yo estoy seguro de que Abraham le va a enseñar la justicia y el juicio a su descendencia, a sus hijos, porque yo estoy tan seguro que Abraham es justo y obediente conmigo, que sé que esa misma justicia, esa misma obediencia se la va a enseñar a sus hijos. Así que yo le contaré a Abraham lo que estoy a punto de hacer. Tú también puedes ser ese hombre, esa mujer que puede tener este nivel de intimidad con Dios. Créelo y acéptalo, porque es posible que ese Dios te hable de la misma manera como aquí cuenta la Biblia que lo ha hecho. Y quizás te sorprenda de una forma aún mayor. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo:
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí ya habló nuestro Dios y empezó a justificar incluso a Abraham cuál era la razón por la cual se disponía a destruir a Sodoma y Gomorra. Y decía que es que el clamor de esas dos ciudades y el pecado había sido tan grande que se elevó hasta la presencia de nuestro Dios. Descenderé ahora, dijo el Señor, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué quiere decir? Que eran dos ciudades llenas de pecado, de fornicación, de homosexualidad, de drogadicción, de placeres desenfrenados. Sin embargo, clamaban, sin embargo, oraban. Y esa no es una realidad lejana a la que vivimos hoy por hoy. No es una realidad lejana a la que vivió el pueblo de Israel en la época de los jueces, en la época de los reyes. No es una realidad lejana a la que nosotros vivimos. Vivimos en medio de pecado, vivimos en medio de situaciones que ofenden a nuestro Dios y sin embargo clamamos. El Señor es tan misericordioso que Él abre su oído para escuchar ese clamor, pero con sus ojos está viendo cuáles son los corazones que están clamando y cuán infestados de pecado están esos corazones o no. Dice entonces la Biblia que el Señor descendió a ver si habían consumado, a ver si se habían rectificado sus caminos de esas dos ciudades para ayudarles, para tener misericordia. Dice el versículo 22, si se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Y se apartaron los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Estos dos varones son los ángeles que van a destruir a Sodoma y Gomorra. Son los ángeles que van a salvar a Lot. ¿Recuerdas a Lot? Lo vimos en un capítulo anterior. Lot es el sobrino de Abraham. Estos dos varones fueron a salvar a Lot y a su familia antes de la destrucción de Sodoma. Entonces Jehová se quedó hablando con Abraham. Fíjate qué gran bendición, qué gran manifestación la de nuestro Dios, hacerse presente ante los ojos de un hombre para hablar con él. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí está ese hombre justo, aquí está ese hombre lleno de piedad, lleno de misericordia, intercediendo por los justos. Porque un hombre justo sabe que el que no es justo es digno del reproche y del castigo de nuestro Dios. Pero ese corazón justo también sabe que el corazón de Dios es un corazón de amor, de misericordia para con los justos. Entonces le dice, Señor, ¿también vas a destruir a los justos que hay allí en medio? Seguramente estaba pensando en Lot y en su familia. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Le preguntó Abraham a Dios. Fíjate cómo se intercambian mensajes Dios y los hombres, cómo se intercambian mensajes, en este caso Dios y Abraham. Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, dice Abraham a Dios. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Esto también es un versículo que nos enseña a orar, porque cuando nosotros estamos hablando con Dios, estamos orando a Dios, estamos hablando con Dios. Lo que dice Abraham es, Señor, tú siendo tan justo, tú siendo el rey de los reyes, tú siendo el creador del universo, el Dios de la luz, el Dios de la justicia, ¿destruirías también a los justos en medio de aquella ciudad? Así que este es un ejemplo que Abraham nos da para cómo orar con Dios. Cuando tú tengas más conocimiento, cuando tú tengas mayor doctrina, cuando tú sepas en qué consiste en gran manera el Evangelio de nuestro Dios, tú puedes usar todos estos conocimientos, toda la doctrina, todo el aprendizaje y por supuesto toda la sabiduría y la inteligencia que Dios te ha dado para que ores a Dios. Y cuando estés pasando en una situación difícil, tienes argumentos para con Dios. Y seguramente con esos argumentos, pero con ese corazón limpio y perfecto ante Dios, moverás la misericordia de Dios, porque sabe y le demuestras a Dios que lo conoces y le demuestras a Dios en tus oraciones que estás dispuesto y dispuesta a aprender cada vez más de ese Dios de poder, y Él está ahí listo para socorrerte, para ayudarte, para tener esa intimidad contigo, porque eres una persona justa, un hombre y una mujer justa. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos, como me lo has dicho, dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios le responde. Abraham le dice, si hubieran 50, perdonarías a todos. Y él dice, si los hubiera, los perdonaría. Y Abraham replicó y dijo, he aquí,
ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, ya empezó Abraham a orar con Dios y ya empezó Dios a ofrecerle esa intimidad, esa comunión a aquel varón justo. Aunque soy polvo y ceniza, con humildad, con reverencia, con mansedumbre, con sumisión, Abraham está hablando a Dios y le dice, aunque yo soy polvo y ceniza, quiero seguirte pidiendo, Señor. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallaré allí a 45. Volvió a responder nuestro Dios. Y dice el versículo 29, y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallaran allí 40. Y respondió Dios por tercera vez, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, dijo Abraham, si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Fíjate ese Dios tan grande en misericordia, tan lento para la ira, ese Dios tan lleno de corazón, tan lleno de amor, tan lleno de piedad, tan dispuesto a hablar con Abraham, aun cuando ya sabía desde hace mucho rato de que no había ni siquiera los 30 justos en medio de esa ciudad. Ese Dios es tan grande y poderoso que se dispuso a responderle cada una de sus oraciones. Créeme, tú que me escuchas, tú tienes esa oportunidad, esa posibilidad de tener esta intimidad con Dios. Y te lo digo desde mi testimonio, te lo digo desde mi experiencia. Abre tu corazón, permite que Dios empiece a obrar en tu corazón, a limpiar todo lo que no sea de su agrado, a sacar las tinieblas de ti, para que empieces a vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios, para que empieces a vivir una vida en gloria, para que empieces a vivir en el reino de los cielos, desde el mismo momento en el que dispongas tu corazón. Versículo 31, y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaré allí 20. Siguió Abraham con esta petición, no la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizá se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió nuevamente Dios, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Muy probablemente nuestro Dios se apartó de Abraham porque sabía que ni siquiera los 10 justos estaban en medio de aquellas 2 ciudades, porque los únicos justos eran Lot, sus 2 hijas y su esposa. Solo 4 personas estaban obrando justicia. Solo esas 4 personas que habían en medio de 2 ciudades enormes, llenas de plaga, de fornicación, llenas de pecado, llenas de tinieblas, llenas de oscuridad. Solo habían 4 personas que verdaderamente conocían a Dios. Solo esas 4 personas habían oído de un Dios vivo y de poder. Solo esas 4 personas habían dispuesto su corazón para Dios. Sin embargo, fíjate que tú también puedes ser de aquellas pocas personas que abras el corazón para Dios, para lograr, para alcanzar esa intimidad, esa comunión con ese Dios vivo y de poder, para que empieces a vivir hermosas experiencias. La Biblia lo enseña y esto no está escrito en las Sagradas Escrituras solo para que lo leamos como una historia. Esto está escrito para que aprendamos que Dios se manifiesta y, como dice el versículo en Proverbios, Dios está dispuesto a tener íntima comunión con los justos. Ya sabemos que el justo es todo aquella que hace el bien, toda aquella que es benevolente, que es amoroso, que es misericordioso, que es piadoso. Toda persona que está dispuesta a perdonar, toda persona que está dispuesta a mirar permanentemente hacia Dios y apartar su mirada del mundo. Toda persona que empieza poco a poco a entender que nosotros somos seres eternos, que nosotros estamos llamados a alcanzar salvación, a alcanzar esa vida eterna. Porque cuando nosotros entendemos que somos seres eternos y que verdaderamente la ira de Dios será derramada sobre la humanidad en algún momento, entonces nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios, igualmente nuestra mente. Por consiguiente empezamos a hacer la justicia de Dios. Y es muy sencillo, todo está reducido en el amor. La justicia se reduce en amor.
La piedad es amor, la misericordia es amor, el cariño fraternal, el dominio propio, la perseverancia, la firmeza. Todos estos son los frutos del Espíritu y todos se reducen en amor, porque Dios es amor, pero el amor es así de profundo, el amor es así de magnífico, el amor es así de preeminente, porque el amor es eterno, el amor nunca acabará, porque Dios es amor y tú y yo estamos llamados a ser amor, a manifestarnos con amor, a actuar, a pensar con amor. Entonces seremos justos, entonces te garantizo que ese Dios de poder te estará guiando en sueños, en visiones, en profecía. Ese Dios se estará manifestando en medio de tus caminos, porque es un Dios que nos ha creado para tener íntima comunión con nosotros. Así que te invito a que aproveches esta oportunidad, te invito a que aproveches esta gran manifestación de Dios Todopoderoso, que está ansioso de entregar toda su manifestación, toda su revelación, todo su amor a todo aquel hombre y mujer que haga justicia. Espero hayas disfrutado de esta meditación, espero hayas guardado un poquito más de aquel evangelio, de aquella doctrina maravillosa que Dios nos enseña aún en el Antiguo Testamento. Espero que Dios te bendiga y espero sinceramente que estés orando y haciendo tus alabanzas a ese Dios de poder para que tu espíritu siga creciendo permanentemente día tras día. Tenemos ese llamado a crecer espiritualmente, a tener espíritus maduros y a mantenernos con corazón de niño. Dios te bendiga hasta una próxima oportunidad.